Ok, vamos a hacer un recorrido técnico por los comandos y los procedimientos necesarios para la implementación de la solución informática redundante para la compañía Genex. Vamos a compartir pantalla. Ok, acá podemos ver que el paso 1 es cambiar los servidores de usar una dirección asignada dinámicamente por DHCP a una estática. Vamos a trabajar con IP versión 4, no con IP versión 6. Primero que tenemos que hacer es localizar el archivo 00 installer-conf.yum y este archivo se encuentra dentro de la raíz etc folder nettan. Nettan es una utilidad, una librería para manejar conectividad de red del servidor, manejar el stack de IP y cómo se asignan las IPs. Entonces, acá como podemos ver en el screenshot, manejamos con el comando cd de change directory hacia folder /etc/netman y ya estando adentro podemos utilizar el editor nano para hacer cambios al archivo. El archivo originalmente se ve un poco diferente, pero es necesario que el archivo quede exactamente igual que este recuadro que estamos mostrando acá. Obviamente con las IPs correspondientes para nuestro caso. Acá asignamos la IP con su máscara 24. Acá asignamos los servidores DNS. Estamos usando DNS públicos. Y aquí definimos que la ruta por defecto sería a través de esta puerta de enlace o default gateway. Luego de realizar los cambios al archivo con el editor nano, corremos el comando netman apply para hacer que los cambios sean efectivos. Luego de eso ya podemos hacer pruebas de conectividad con el comando ping para ver si los cambios fueron exitosos. Acá podemos ver cómo en ambos servidores se ejecutó el comando ping y cómo la respuesta fue exitosa. Lo siguiente sería actualizar el archivo de hosts. El archivo hosts es para resolución local de nombres. La resolución consiste en hacer un mapeo entre un hostname, un nombre, y una dirección IP. Normalmente esto se puede hacer por servidores DNS de manera más automatizada y dinámica, pero para efectos prácticos de este proyecto vamos a actualizar el archivo hosts para conseguir resolución de nombres a nivel local en los sistemas. Esto debe ser cambiado en todos los servidores, incluyendo también en el Ubuntu Desktop. Aquí vemos cómo en vez de navegar hacia el archivo etc y buscar el archivo hosts, lo que hicimos fue utilizar nano, pero especificar la ruta completa. Estamos en la raíz, luego etc, luego el archivo hosts. El archivo hosts se verá como esto. Aquí pueden ver donde las dos líneas fueron agregadas con su respectiva IP y su respectivo hostname a la derecha. Después de eso volvemos a utilizar el comando ping para validar que los cambios tomaron efecto de manera efectiva y sin errores. No es necesario reiniciar nada para que los cambios en el archivo host sean efectivos. Ellos son efectivos en cuanto guardamos el archivo. Aquí vemos un par de screenshots donde servidor 1 hace ping al servidor 2 y viceversa usando sus respectivos hostnames. Y ahora podemos pasar a la parte de la instalación de librerías. Para este proyecto vamos a utilizar primero el OpenSSH Server. Esto activa protocolo SSH que se utiliza para la copia y acceso seguro de sistemas remotos. Luego vamos a instalar Gluster FS Server. Es una librería para crear un clúster a nivel de archivos en donde se genera un volumen virtual, el cual corre alrededor de todos los miembros del clúster, y ese volumen virtual sirve para guardar datos, para copiarlos, para extraerlos. Por último,
instalamos un set de 3 librerías que trabajan en conjunto. Sería CoreSync, PaceMaker y PCS. Ellas tres en conjunto se encargan de la creación del clúster de alta disponibilidad, manejo de recursos compartidos, como la IP flotante que vamos a ver más adelante, y el establecimiento y la configuración o el mantenimiento activo del clúster a través de un sistema de Heartbeats o también llamados Keep Alives que se utilizan para detectar cuando uno de los nodos del clúster se ha determinado como caído. Doy screenshot de esta instalación. Es un poco largo. Es importante también recalcar que una buena práctica es actualizar todo el sistema antes de instalar librerías. Eso se hace con los comandos apt update para verificar cuáles son los updates disponibles y después el apt upgrade, que sería para aplicar los cambios que fueron descubiertos con el comando apt update. Luego procedemos con la instalación de GlusterFS. Vamos a empezar por acá, principalmente por una dependencia con un proceso posterior de SFTP. SFTP va a trabajar directamente en los folders que van a ser utilizados para Gluster. Entonces, por esa dependencia, configuramos primero Gluster. Acá lo primero que hacemos es encender el servicio GlusterD con el comando start y luego con el comando enable. Lo que hacemos es brindarle a este servicio la posibilidad de arrancar cuando el servidor de Ubuntu está iniciando. Desde un estado apagado a encendido. Con ese comando enable, GlusterD es uno de los servicios del servidor que va a iniciar siempre que el servidor arranque. Eso es para no tener que estarlo iniciando de manera manual. Siguiente, lo que hacemos es definir los peers. Esto sería servidor A apuntando a B y servidor B apuntando a A. En estos screenshots se corrieron ambos comandos en cada servidor, a pesar de que solo se apunta, no hay que apuntarlo hacia sí mismo, pero es importante ver acá cómo el sistema determina quién es el servidor en sí. Y por eso, si creamos un peer hacia sí mismo, él va a regresar este error, que no se necesita hacer un proof con el localhost, o sea, con el servidor consigo mismo. Después de habilitar los comandos en el primario, se pueden correr en el secundario. Y como podemos ver acá, cuando agregamos el otro peer, el peer 1 dentro del peer 2, nos da un mensaje donde dice que el peer fue agregado correctamente en la lista y nos indica cuál es el puerto por el cual la comunicación TCP/IP se está dando. Siguiente, vamos a crear un folder nuevo para guardar la réplica. Esto no es en sí donde se guardan los archivos. Los archivos se van a guardar posteriormente en el volumen, pero detrás del volumen existe un repositorio en el servidor donde él existe. Ese es el motivo de la creación de este folder. Así que vamos a usar el comando mkdir y el switch "-p", que significa que si ciertos folders en la cadena que estamos colocando, por ejemplo acá, raíz, luego el folder data y luego el folder data root. Si, por ejemplo, el folder data no existe, entonces al utilizar el switch "-p, él va a crear todos los folders existentes en la cadena que no existan a la hora de correr el comando. Siguiente comando sería gluster volume create. Y aquí seguido identificamos el nombre del volumen. En este caso decidí llamar el volumen share volume. Y después completamos el comando con el réplica 2. Y especificamos los nombres de los servidores y la ruta donde se va a guardar el volumen de la réplica. Acá pueden ver que utilizamos el hostname de cada servidor. Después 2 puntos y la ruta donde vamos a guardar la réplica. Noten que es la misma ruta que creamos en el comando anterior, mkdir. La ruta sería /data/dataroot. Se colocan ambos servidores que van a ser parte del clúster
los servidores que fueron previamente definidos como peers y utilizamos el comando force. En caso de que haya algún tipo de limitante para no escribir esto en los correspondientes archivos de configuración, force lo que hace es pasarle por encima a dichas limitantes y, como está implícito en el nombre, forzar la creación de los archivos de configuración correspondientes. Más abajo vemos cómo tenemos que inicializar el volumen para que sea funcional. El comando sería Gluster Volume Start y luego el nombre de volumen, Share Volume. Luego cambiamos el tipo de NFS habilitado por defecto para Gluster. Acá nos está diciendo que al deshabilitar este parámetro interno, nfs.disable, él actualiza y cambia las librerías de NFS que él va a utilizar para cumplir con su función. Luego de que la réplica ya fue creada, vamos a crear un folder nuevo para montar o para salvar la unidad de disco virtual que fue creada con el comando Gluster Volume Create. Perdón. Entiéndase por volumen, una unidad de almacenamiento, como por ejemplo un disco duro o una llave malla. Entonces, lo que hacemos es hacer uso nuevamente del comando mkdir espacio -p. Esto crea el volumen, crea el folder donde vamos a guardar el volumen. Y después de eso hacemos el uso del comando mount -t. Especificamos que es un volumen de GlusterFS. Especificamos el nombre del servidor, dos puntos, share volume, que sería el nombre de nuestro volumen. Y después usamos el folder que creamos anteriormente, /mnt/glustervolume. Acá están los dos comandos, la creación del folder para montar el volumen y luego el comando como tal para montar el volumen. Esto debe hacerse en cada uno de los dos servidores utilizando respectivamente el hostname o la IP del servidor correspondiente, como pueden ver acá. Servidor 1 se conecta con el volumen desde servidor 1 y servidor 2 se conecta con el volumen desde servidor 2. Luego vamos a montar el volumen de manera permanente. Esto se debe a que cuando uno reinicia el servidor, las unidades que fueron montadas de manera manual o de manera no persistente desaparecen y ya no están disponibles en el sistema. Lo que hacemos es localizar el archivo epstab que está dentro de raíz etc. Y ahí vamos a utilizar el comando nano, el editor de texto, para hacer modificaciones al archivo fstab y vamos a agregar esta línea que se encuentra acá, así como está presentada. Vamos a utilizar la IP del servidor o el hostname del servidor para montar el volumen de manera permanente. Acá en este screenshot pueden ver cómo se hizo la modificación y cómo la dicha línea se encuentra acá al borde inferior de cada screenshot. Luego, existe un problema. El problema es el siguiente. Cuando el servidor de Ubuntu Linux está arrancando, él va a intentar montar todas las unidades de almacenamiento que debe montar antes de empezar a arrancar los servicios. Esto genera un problema porque el volumen, el share volume creado por GlusterFS, no existe a la hora en la que el servidor está arrancando. Y el motivo es porque los servicios no han arrancado. Ellos arrancan como parte del proceso de boot up del servidor. Lo que hacemos acá es crear un script para que el servidor sepa que debe esperar a ciertos eventos para después poder montar las imágenes de disco que están incluidas en el archivo fstab. Lo que hacemos acá es crear dentro de etc systemd
system, creamos un folder que se llame srv.mount.d y luego dentro de ese folder vamos a crear un archivo que se llame override.conf o cualquier nombre que sea el caso. Acá, dentro de ese archivo, lo vamos a modificar con el editor Nano y vamos a incluir este contenido así como está, indicándole que con once que el servidor GlusterFS server.service es requerido y que debe iniciar después de que este servicio ya esté activo. Acá vemos los comandos. Utilizamos mkdir una vez más para la creación de los folders. Luego, con el comando touch, creamos un archivo en blanco. Pueden ver acá donde utilizamos toda la ruta y al final podemos override.conf. Y por último, utilizamos el editor de texto Nano para hacer cambios al archivo. Y seguido de eso, nada más agregamos el contenido de la tabla anterior. Ya con esto, el volumen está configurado. El volumen está configurado para arrancar con el servidor cada vez que el servidor se reinicie y ya está replicando datos. Podemos seguir con la configuración de SFTP. Para esto vamos a crear un usuario completamente nuevo y un grupo en el cual vamos a colocar ese usuario. La idea es que este usuario nuevo sea utilizado única y exclusivamente para SFTP. Aquí podemos ver el proceso. Vamos a utilizar el comando group add y el nombre de grupo que queremos crear. Luego el comando add user y el nombre del usuario. Seguimos con este pequeño wizard para configurar ciertas características como el password y adicionando información adicional de la cuenta. Y por último utilizamos el comando usermod-g mayúscula. Acá G mayúscula y G minúscula hacen una diferencia. El comando es sensible a mayúsculas y minúsculas. Y luego nombramos el grupo y luego el usuario al cual queremos hacer la asociación. Después, lo que debemos hacer es remapear el archivo, el folder home del usuario, porque cada usuario creado en Linux tiene un folder home correspondiente que se va a encontrar dentro del folder home principal del servidor y dentro de ese folder van a existir subfolders con el nombre del usuario, indicando que ese es el directorio home para dicho usuario. Nosotros lo que queremos acá es remapear el home del usuario hacia el folder /mnt/clustervolume que fue utilizado en los comandos anteriores de la sección de cluster para definir dónde se va a guardar la unidad de volumen creada por cluster. El comando es usermod-d. Luego especificamos la ruta del folder y luego el nombre del usuario. Seguido a esto, hacemos una pequeña modificación en los parámetros de seguridad y pasamos el usuario a la categoría no login. Esto hace que este usuario pierda los derechos para hacer login en la consola de SSH o el acceso al shell. Siguiente, vamos a crear un folder nuevo dentro del folder cluster volume que se encuentra dentro del folder mnt por mount. El folder se va a llamar incoming y va a ser utilizado para recibir los archivos que el usuario va a subir o va a descargar de los servidores. Después de crear ese folder, vamos a cambiar los accesos del folder y vamos a hacer que nuestro user, que se llama SFTP user, sea el dueño de ese folder. Vean cómo se usa el comando chown, el nombre del usuario y luego la ruta. Es importante recalcar que el folder cluster volume, que fue mencionado más adelante, acá en este paso B, donde se remapeó el folder home del usuario
hacia MNT cluster volume, el dueño de este folder es el usuario root. Parece contradictorio, pero es parte de la función de SFTP. El folder root para SFTP tiene que pertenecerle al usuario root por cuestiones de accesos. Y los subfolders que se crean dentro de la raíz, como el folder incoming, del cual es dueño el usuario SFTP user, ese folder sí le pertenece al usuario como tal. Más adelante vamos a hacer un chequeo rápido de los accesos de cada uno de estos folders. Ahora, lo que sigue es localizar un archivo que se llama sshd _config que se encuentra dentro del folder etc/ssh. Esto es la configuración del servidor de SSH. Vamos a usar de nuevo el editor Nano para hacer cambios a este archivo y vamos a asegurarnos que estas líneas que están en este recuadro fueron agregadas. Como podemos ver acá, ya había una línea que se llamaba Subsystem SFTP y tenía una ruta. Lo que estamos haciendo es cambiar el subsystem y remapearlo al SFTP interno, no el que estaba en la librería de OpenSSH. Acá podemos ver que se agrega el comando subsystem SFTP internal SFTP. Luego hacemos uso del comando match group y luego el nombre del grupo que creamos anteriormente, que se llama SFTP only. Esto hace que solo los usuarios que pertenezcan o que estén asociados a ese grupo pueden usar SFTP. Luego acá reforzamos el comando internal SFTP para especificar cuál va a ser el módulo SFTP que vamos a utilizar. Va a ser el interno del servidor, no el de la librería. Y después, con la línea chroot directory, vamos a utilizar estos dos caracteres que juntos lo que hacen es indicarle al sistema que el folder raíz va a ser el folder raíz del usuario que esté intentando accesar SFTP. En ese caso va a ser el folder /mnt/cluster volume. Okay. Luego de hacer los cambios en el archivo de OpenSSH, debemos reiniciar el servicio de OpenSSH para que los cambios se hagan efectivos. Acá está el comando. Ya a este punto, los clientes SSH pueden conectarse al servidor, pueden subir y bajar archivos. Ahora, para cerrar, vamos a ver la configuración de PaceMaker y CoreSync para alta disponibilidad. Iniciamos, similar que con procesos anteriores, inicializando los servicios y haciendo posible que los servicios inicien con el arranque del servidor. Vamos a iniciar a PaceMaker y vamos a iniciar a PCSD. Cuando estas librerías son instaladas, hay un usuario que se crea por defecto en el sistema que se llama HA Cluster. Vamos a tomar este usuario y le vamos a definir un password con el comando passwd. Después de haber definido este password de cluster, es importante recalcar que esto debemos correrlo en cada uno de los servidores que van a ser parte del cluster. En este caso, Ubuntu Servidor 1 y Ubuntu Servidor 2. Después de este paso, de C en adelante, los comandos se corren únicamente en el servidor primario. Elegimos el servidor Ubuntu 01 para hacer el primario. Comenzamos con el comando /sclusterout. Lo que está haciendo es especificar que la configuración de estos clusters va a ser autenticada. Después vamos a correr el comando pcshostout y vamos a especificar
los nombres de los servidores. Como parte de la investigación y las pruebas, descubrimos una limitante con el uso de hostnames. En este ejemplo se puede ver claramente que estamos autorizando a los servidores por su hostname correspondiente, pero esto puede generar problemas en la función de pacemaker. Entonces, lo recomendado es utilizar las direcciones IP. Después de autorizar los servidores en el comando anterior, podemos hacer uso del comando pcs cluster setup. Le ponemos un nombre al cluster. En este caso se llama myCluster. Y luego utilizamos los nombres o los hostnames de los servidores, preferiblemente las direcciones IPs. Y luego utilizamos el sufijo --force. Similar a uno de los comandos anteriores, esto lo que hace es saltarse cualquier tipo de limitante para escribir los archivos de configuración y simplemente, indiferentemente del estado del sistema, él crea el archivo de configuración que posteriormente va a ser utilizado por los servicios. Acá se puede ver una serie de mensajes de terminal que siempre son visibles cuando se crea el clúster. Seguido a eso, vamos a habilitar el clúster y lo vamos a iniciar. El comando es pcs cluster enable all --all. En este caso se puede, en vez de poner --all, se puede poner el nombre del servidor, siguiendo las referencias que se usaron anteriormente, como por ejemplo acá, pcs cluster, donde definimos los nombres, y también acá más arriba, comando de autenticación, donde definimos los nombres. Lo recomendado es utilizar dirección IP de nuevo. Entonces, en este comando pcs cluster enable, podemos utilizar --all para habilitarlo en todos los servidores que forman parte del clúster. Acá pueden ver los mensajes donde dice que fue habilitado en el servidor 1 y 2. Y seguido, tenemos que utilizar el comando start, pcs cluster start --all o la dirección IP del servidor correspondiente para habilitar en sí la función de clúster. Luego, es importante, al menos para mantener la configuración de clúster sencilla, deshabilitar dos políticas que normalmente requerirían más configuración o ambientes más complejos. Las deshabilitamos para que no haya conflictos a la hora de inicializar los recursos compartidos. La primera política es Stunit, Enable, se pone en false. Esto en inglés es el acrónimo de Shoot the other node in the head. Dispárele al otro nodo en la cabeza. Y se utiliza para que uno de los miembros del clúster pueda apagar los servicios en otro miembro del clúster. Y luego, el sistema de quorum policy, que es básicamente todo un mecanismo de votos para definir quién va a ser el servidor que corre el recurso. Eso se desactiva. Y luego a esto, lo que hacemos es crear el recurso. Se utiliza el comando pcs resource create, después floating, raya abajo IP, OCF heartbeat, y después se asigna una IP que va a ser la IP virtual, que va a estar, como lo dice el comando, flotando en medio de estos dos servidores, y va a estar activa en uno de los dos servidores a la vez. Cuando el servidor activo se caiga, el servidor inactivo va a tomar el recurso. Ahora, vamos a movernos a los servidores y hacer una verificación rápida. Esos servidores ya están configurados. Entonces, vamos a hacer primero ping, solo para confirmar que los servidores estén funcionando. Vamos a hacerlo con el hostname, .srv02, porque estoy en el 01. Aquí se puede ver cómo hay respuesta. Ahora vamos a hacer lo mismo en el servidor 01. Ahí corren unos cuantos paquetes, la respuesta es exitosa.
cancelamos el comando. Si la resolución por hosting funciona, 100% seguro que la resolución por IP va a funcionar. No hace falta hacer ping por IP. Después de eso podemos verificar cómo está el volumen de Gluster. El comando Gluster Volume Info. Podemos ver el identificador de volumen, podemos ver que está activo, podemos ver la cantidad de bricks o la cantidad de servidores que están formando parte de la solución, el tipo de transporte que es TCP, podemos ver que hay un brick en el servidor 1, hay un brick en el servidor 2, y podemos ver algunos parámetros del volumen. Otra cosa que podemos ver sería el estado de los peers que forman parte del clúster de volume, perdón, del clúster de Gluster. Podemos ver que este servidor reporta solo un peer y reporta cuál es el nombre del peer. Él no se reporta a sí mismo. Aquí también podemos ver que el estado del peer es connected, o sea, está encendido, es funcional. Luego, para verificar el dicho volumen con este comando, que hay un pequeño error. Tenemos otro error. Ok. Podemos ver en las últimas dos líneas, la penúltima línea, cómo el volumen fue montado. Fue montado con su dirección IP para evitar problemas de resolución de nombres durante el arranque del servidor. Y vemos que está activo. Existe y está activo. Luego, con respecto a SFTP, podemos revisar ciertos accesos. Por ejemplo, podemos ver si el usuario está bien creado. Acá, como podemos ver, el usuario está creado. Ahí se ve su identificador. También podemos ver que su folder root es mnt/gluster. Y vemos que es parte del grupo no login para aspectos de seguridad. También podemos ver desde otra perspectiva su asociación con los diferentes grupos de usuarios. Acá podemos ver que él es miembro del grupo SFTP Only. Ahora, lo que mencionaba acerca de los accesos del folder raíz, acá podemos irnos al folder MNT, donde existe el folder Gluster Volume, para ser más exacto, que podemos ver cómo el folder Gluster Volume le pertenece tanto al usuario root como al grupo root. Pero, si nos fijamos dentro del Gluster Volume, que existe el folder Incoming, podemos ver que el dueño de ese folder es el usuario SFTP root. No había necesidad de remapear el grupo, por eso el grupo se quedó en root. Eso significaría que el usuario SFTP user y cualquier otro usuario que sea parte del root, del grupo root, sí, o que sea conocido como un sudoer, puede también accesar este folder. Ya para cerrar, la verificación de PCS, Pacemaker y CoreSync, podemos utilizar el comando PCS status y podemos ver que no hay políticas de Stoneit habilitadas. Podemos ver que se está utilizando el stack de CoreSync. Podemos ver en la parte inferior que 3 servicios principales o daemons han sido habilitados: CoreSync, Pacemaker, PCSD. Podemos ver la cantidad de recursos configurados. Podemos ver que
el recurso está corriendo en el servidor 130 y podemos ver que ambos servidores están online. Vemos al punto 128 y al punto 130 corriendo online. Si solo quisiéramos ver información acerca del recurso, el comando pcs resource status nos muestra un pedacito del comando anterior, solo nos muestra el recurso. Ahora, podemos confirmar acá desde Ubuntu Desk que la resolución de nombre para el cliente también funciona. Y también podemos corroborar que la IP flotante también funciona. Vamos a venir a la terminal. Vamos a correr ping hacia Ubuntu SRV01. Vemos que hay respuesta. Ahora hacia Ubuntu 02. Vemos que hay respuesta. Y ahora vamos a correr la resolución de nombre hacia Ubuntu Cluster, que es el nombre que se creó para identificar al clúster. Esto se creó local, únicamente en Ubuntu Desktop. La IP real del recurso flotante es 192.168.58.100. Podemos ver cómo responde. Y acá podemos ver con el comando cat donde existen las tres entradas para la resolución de nombre local. Los dos servidores por separado y una línea extra que corresponde al clúster como tal. Con esto cubrimos la instalación, la verificación completa de la solución.